Hoy hablaremos de un número bastante interesante, el número e. El número e, en primer lugar, es uno de los números irracionales más importantes. Es la base de los logaritmos neperianos, que es algo muy útil en cálculo, cuyo valor aproximado es 2,718281, y así infinitamente. Pero antes que nada, hablamos de su historia y de cómo se originó. El número e surge en las matemáticas aproximadamente 30 siglos después de pi. La primera aproximación se dio en 1618, donde aún se utilizaban las tablas sobre logaritmos de John Napier. Pero esta tabla no daba valores específicos sobre el número e, sino solo eran logaritmos naturales. Pero la primera vez que se pudo averiguar sobre este número fue en 1683, cuando Jacob Bernoulli hizo una investigación donde encontró el valor del número e, resolviendo un problema de interés monetario sobre una cantidad inicial fija a largo plazo, donde el resultado fue 2,61303, llegando a la fórmula general de 1 más 1 dividido entre n elevado a n. Tú mismo puedes comprobarlo en una calculadora. Mientras más alto sea el número n, más se aproximará al número e. Pero para llegar a la verdadera definición de e, se le aplica en el concepto de límite. En 1727, Leonhard Euler fue el que dio aún más fama utilizando el número e para identificar una constante. Después de eso, varios investigadores no se decidieron entre expresar este número con la letra C o la letra E, pero dentro de un tiempo, la más común llegó a ser la E, donde se convirtió en una terminología usual. En 1748, Euler publicó su Introducción al análisis infinito, que en latín sería Introduction in Analysis Infinitum, donde definitivamente dio su conclusión sobre el número e, dándole 18 cifras decimales, pero no mostró cómo los obtuvo. También presentó e como expresión fraccionaria e irracional. Y finalmente, en 1873, Charles Hermite logró demostrar que e es trascendente. A dicho logro llegó usando un polinomio, consiguió con ayuda de fracciones continuas. Ahora, te preguntarás, ¿para qué nos sirve el número e hoy en día? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Para qué nos sirve? Veremos ahora varios ejemplos de aplicaciones del número e en diversas ciencias y que varias de ellas te sorprenderán. En ingeniería, cuando se cuelga una cadena o un cable a los extremos, tiende a adoptar una forma que se relaciona con el número e. Así que a partir de ahora, cada vez que observes un cable o una cuerda, etc., colgando por los extremos, seguro que el número e estará allí dándole la curvatura correspondiente. En economía, donde tuvo sus primeras aplicaciones para calcular intereses compuestos, llegando a la fórmula de interés continuo. En biología, donde es de vital importancia para describir el crecimiento celular, el crecimiento exponencial. Una de las numerosas aplicaciones de la biología es el número e, es el crecimiento exponencial. En electrónica, para describir la descarga de un condensador. También se encuentra en la absorción de los rayos X por la materia. En estadística, en la teoría de probabilidad y en la función exponencial. En química, para describir concentraciones de iones o el desarrollo de una reacción. En paleontología, donde se usa en la datación de fósiles por medio del carbono 14. Para determinar de una manera aproximada la antigüedad de un objeto que está formado por materia orgánica, se mide la cantidad de carbono 14 que contiene. Los seres vivos tienen una cantidad de carbono 14 constante. Cuando el ser vivo muere, esta cantidad se va desintegrando. La función que regula la desintegración se determina con la siguiente fórmula, donde Q es la cantidad de carbono 14 final
Q inicial es la cantidad de carbono 14 inicial y T es el tiempo. En la espiral logarítmica. En los seres vivos hay curvas relacionadas con el número E. Una de ellas es la espiral logarítmica, que no solo está en los seres vivos, sino también en galaxias, algunos tipos de nubes, etc. Intervención del número E en un asesinato. Una aplicación del número E es poder determinar con el asesinato el momento de la muerte. Es necesario aplicar la ley de Newton. Esto quiere decir que cuando el objeto está mucho más caliente que el aire exterior, su velocidad de enfriamiento es alta, de manera que se enfría muy rápidamente. Cuando un cuerpo está un poco más caliente que su entorno, su velocidad de enfriamiento es baja y se enfría lentamente. Una persona viva no se enfría continuamente. El metabolismo humano asegura el mantenimiento de la temperatura del cuerpo alrededor a los 36 grados centígrados. Pero una persona muerta deja de producir calor y por lo tanto comienza a enfriarse seguido de la ley de Newton, que se aplica con la fórmula matemática siguiente, donde T es la temperatura, T es el tiempo en horas después de medianoche y K es una constante. Entonces, cada vez que veas en la televisión casos de asesinatos y mencionen el tiempo de un cadáver, recuerda que el número E está detrás de eso. Gracias por ver.